De ser uno de los críticos peruanos de mayor renombre internacional, Ricardo González Vigil es el estudioso que ha seguido más de cerca, con mayor espíritu abierto a todos los géneros y tendencias, la producción literaria peruana en las últimas 4 décadas, mediante centenares de reseñas y artículos, así como sustanciosas antologías y panoramas. Esto lo escribe Manuel Mujica Lainez, de Ricardo González Vigil, que como todos sabemos es uno de los más importantes críticos literarios de nuestro país. Lo hace en el diario El Comercio desde hace... ¿cuántos años, Ricardo? Bueno, ya son 32 años. 32 años. 32 años de crítica literaria. ¿Y te acuerdas? Y es un año previo en Correo. Yo estuve en el suplemento Suceso de Diario Correo en un año más, ¿no? ¿Y te acuerdas cuál fue tu primera crítica? Lo que pasa es que yo hice primero una crítica que no continué por invitación del diario La Prensa, gracias a Sanguinetti. Me pidió y comenté en 1971 Mapa de Agua de Nicolás di Orovi. Recuerdo Mapa de Agua. El primer poemario de Nicolás di Orovi fue mi primer reseña de periódicos que salió en La Prensa. Pero el año 75, Julio Ortega, que estudiaba en la Católica, era mi alumno, Julio, aunque era mayor, me convenció para colaborar semanalmente en el suplemento Suceso del diario Correo. Y poco después me hablaron para entrar al Comercio, ¿no? Entonces, yo he escrito en el Comercio muchos años. Cuando el año 1980 vuelven al Comercio la familia Mero Quesada, el filósofo Francisco Mero Quesada Cantuarias me sugirió que le ponga un nombre a la columna, porque no tenía, ahí le puse Letra Viva, ya cuando estaba Mero Quesada. Y esa Letra Viva es Años Decisivos de la Narrativa Peruana, donde Ricardo González Vigil ha publicado este libro que contiene una gran cantidad de artículos y algunas entrevistas que le han realizado. Años Decisivos de la Narrativa Peruana. ¿Por qué años decisivos, claro, Ricardo? Mira, yo creo que ¿Cuáles son esos años? Exacto, yo lo que aludo es a esas 2 décadas que son de los años 50 y los años 60. La narrativa peruana ya venía constituyéndose con mucha fuerza desde la primera década del siglo XX, sobre todo con figuras como Abraham Valdelomar, y después en los años 30 pues aparece Ciro Alegría, aparece Arguedas. Entonces se habían ido consolidando líneas, pero mi impresión es que todo esto culmina o alcanza una gran madurez en los años 50 y los años 60. De un lado está la aparición de la generación del 50, que es una importantísima generación, pero también los autores mayores, en el marco, en el contexto que crean esos años, alcanzan también una gran madurez, ¿no? Por ejemplo, José María Arguedas, que es un autor anterior, había dejado de publicar desde el año 41, regresa, publica primero Diamantes y Pedernales y después Los Ríos Profundos, que es del 58. Que es fundamental. Y en los años 60 tiene una producción extraordinaria. El caso también de Gamaliel Churata, que es un autor incluso mayor que Arguedas, publica El Pez de Oro en los años 50. Entonces, hay autores mayores que gran parte de su producción cenital es en esa época. Incluso Arguedas se hizo muy amigo de Vargas Vicuña, se hizo muy amigo de Carlos Eduardo Zabaleta, y estos jóvenes estimularon también a los autores mayores. Entonces yo he querido reflejar ese contexto porque esta gente que aquí en el Perú corresponde a los años 50 es la que también en otros países va a terminar en gran medida viviendo en los años 60 el boom del reconocimiento de la narrativa hispanoamericana. El caso más notorio es Mario Vargas Llosa, que se forma acá en el contexto del 50, y su primer libro aparece cuando ya termina la década, Los Jefes es del 59, claro. Y viene la gran fama con Nació y los Perros, y él es uno de los protagonistas del boom. Y los años 60 son años muy ricos, porque aunque no se ha hablado de una generación del 60 narrativa, hay una generación del 60 de poetas. Claro, siempre se habla de la generación del 60 de los poetas. De poetas, claro, que después varios de ellos se incursionan en la narrativa, como César Calvo, como Luis Enrique Tor, Jorge Díaz Herrera, el propio Rodolfo Inostroza, que es un gran cuentista. Entonces, pero además existió en los años 60 el grupo Trilce en Trujillo,
con Eduardo González Viaña, Juan Morillo Ganosa, Watanabe mismo, ¿no? Claro, Watanabe mismo, que era muy joven, el grupo Bubinsana en Iquitos. Entonces también hay una producción narrativa, y el año 66 aparece la revista Narración, Claro. que junta gente mayor que pertenecería a la generación del 50, como Osvaldo Reynoso y Antonio Galvez Ronceros, gente mayor, ¿no? Claro. Logra atraer a gente que eran del grupo Trilce de Trujillo. González Viaña colaboró en el primer número, Morillo Ganosa va a colaborar en toda Narración, Watanabe y gente también, nueva, Watanabe también, claro. y gente nueva como Miguel Gutiérrez, como Gregorio Martínez, como Augusto Higa, ¿no? Entonces, yo lo que he querido reflejar es que, y lo mismo pasa en varios países hispanoamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial, por un contexto social, cultural, político. Octavio, el maestro Fernando de Cis lo dice, que repite una frase de Octavio Paz: por primera vez fuimos contemporáneos de todos los hombres. Claro, en narrativa, porque en poesía ya lo habían sido desde la época de Vallejo y Huidobro. Claro. O sea, la poesía hispanoamericana, Y Neruda también, ¿no? Claro, con el gran antecedente de poetas como Martí y Rubén Darío, van abriendo la modernidad. Y tú ya encuentras que en la segunda, en la tercera, en la cuarta década, antes de la Segunda Guerra Mundial, llegas a un punto altísimo, representado pues en el Perú por César Vallejo, pero también por Eguren, ¿no? Por ejemplo, Martín Adán, César Moro, Westphalen. Y yo mencioné a Huidobro porque es anterior, pero también tú dices Neruda, ¿no? Pablo Roca, hay grandes poetas también en otras partes. Entonces, fuimos contemporáneos primero en poesía. En poesía, ¿no? Pero la narrativa que venía instalando, La Casa de Cartón es del año 28, José Díez Canseco es un narrador a veces que uno olvida, Duque del 34. Duque, claro. Entonces, ya sepe. Pero ese contexto que también fue en otros países posterior a la Segunda Guerra Mundial, que permite que cristalice, que cuaje. Acá yo no he considerado algunos autores, porque ya los incluí en una colección anterior que saqué hace 15 años, que se llama El Perú es todas las sangres. Ahí la idea era poner escritores que habían presentado los rostros del Perú entre las posiciones indigenistas y las posiciones occidentales. Entonces ahí puse, por ejemplo, en el caso de los narradores, a Arguedas, Alegría, Churata. Entonces de otro lado también puse a Vargas Llosa. Entonces Vargas Llosa pertenece a estos años decisivos y es la figura más. Pero como explico ahí, ya lo incluí en otro libro anterior. Lo mismo pasa con Manuel Escorza, que es del 50. Pero he incluido prácticamente todos los autores sobre los cuales yo he emitido artículos que pertenecen a esa época. Bueno, y aparte tengo la antología El Cuento Peruano, claro, donde también hablo de otros autores. Ya no lo he incluido acá porque era la idea recoger reseñas al calor de la aparición de los libros. Es como un testimonio, claro, a ver qué opiné yo cuando salió el primer libro de Gregorio Martínez, por ejemplo, Tiempo de Tierra de Caléndula. ¿Y te ha pasado que